Continuando con nuestro contenido de variables de proceso, las siguientes variables que vamos a analizar serían la fracción másica y la fracción molar. Y para eso vamos a definir primeramente lo que es el peso molecular promedio. El peso molecular promedio, que está indicado en este caso con nuestra M barrita acá, que es lo mismo acá arriba y acá abajo, se puede calcular indistintamente a partir de cualquiera de estas dos expresiones. En este caso la XI representa las fracciones molares y en este caso XI estaría representando la fracción en masa. MI sería sencillamente el peso molecular. Las unidades de medida del peso molecular promedio son exactamente las mismas que el peso molecular de una sustancia pura, digamos, ¿verdad? La unidad de medida del peso molecular está expresada en lo que sería, por ejemplo, la masa de A sobre los moles de A. Solamente que si hablamos de una mezcla en donde tenemos varios componentes, digamos A y B, en este caso, el peso molecular promedio, que es esto, sería sencillamente la masa total de esa mezcla sobre los moles totales de esa mezcla. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer primeramente es verificar esta expresión que tenemos acá. De alguna manera, esta expresión que está acá es lo que está acá a la derecha calculado, ¿verdad? Entonces, nuestro peso molecular promedio, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que tengamos dos sustancias A y B. Entonces, nuestra expresión nos daría que esto sería X de A en unidades ya molares por el peso molecular de A más X de B por el peso molecular de B. Esto, si expresamos en cuanto a las unidades de medida que tenemos, la fracción másica y fracción molar, creo que, bueno, en ningún momento mencioné, pero creo que está implícito la definición de cada uno. Bueno, en realidad la fracción másica, que vamos a llamarlo X de A en masa, es la masa de un componente, en este caso, por ejemplo, A, dividido la masa total, ¿verdad? Y lo mismo con la fracción molar, solamente que estaríamos reemplazando esto en masa por moles, ¿verdad? Serían los moles de A sobre los moles totales. Esa sería la definición, ¿verdad? Entonces, la fracción molar en X de A, en este caso, es los moles de A sobre mol, digamos, total. Esto multiplicamos por el peso molecular. El peso molecular sería, por ejemplo, kilogramos de A por mol de A. Y esto más moles de B por moles totales por, en este caso sería masa de B, que es kilogramos de B por mol de B, ¿verdad? Entonces, esto se puede simplificar. Esto se puede simplificar. Podemos tomar como factor común el denominador que sería moles totales. Entonces esto me daría 1 sobre mol total. Y lo que quedaría arriba es kilogramos de A más kilogramos de B. Y kilogramos de A más kilogramos de B es sencillamente kilogramos totales, ¿verdad? Entonces queda definido que esto es sencillamente la masa total sobre los moles totales, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo sencillamente es comprobar que esa expresión que estamos eh, determinando ahí es la expresión para evaluar esto. Si hacemos lo opuesto, es decir, si partimos de la definición del peso molecular promedio y digo que esto va a ser masa de A más masa de B sobre N de A más N de B, tendríamos lo siguiente. A partir de la definición del peso molecular, M de A, en este caso estaba dado por M de A sobre N de A. Entonces puedo expresar el valor de M de A como el número de moles de A por el peso molecular de A. Acá arriba para ver lo mismo sería N de B por M de B. Y esto podemos expresar
de la siguiente manera, utilizando el concepto de fracción molar, digamos X de A molar es N de A sobre N total, ¿verdad? Entonces la N de A es la X de A molar por la N total. Voy a escribir entonces la X de A ya en molar de vuelta acá. Así como acá, tengan en cuenta que esta X también es molar. Entonces esto sería X de A por N total más X de B por N total. ¿Está bien? Y hacemos lo mismo con lo que tenemos arriba de vuelta. Puedo reescribir nuevamente esto y esto como tenemos acá abajo. Entonces nos quedaría N total por X de A por M de A más N total por X de B por M de B. Y esto dividido ya puedo tomar como factor común la N total y esto sería X de A más X de B. Y la sumatoria de todas las fracciones, ya sea básicas o molares, siempre debería ser 1, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es 1, me quedaría solamente N total acá. Continuando acá, entonces podemos ver que sacando de vuelta como factor común N total, ya sobre N total, acá me quedaría X de A por M de A más X de B por M de B. Esto simplificamos de vuelta y esto es sencillamente nuestra sumatoria de X y M y que teníamos al inicio, ¿verdad? Quiere decir que esta definición sencillamente sale a partir de la propia definición del peso molecular promedio. Entonces, una práctica común que les recomendaría no es siempre aprender, digamos, esta fórmula, esta expresión, digamos, de memoria, sino sencillamente recordar que la definición es esta, masa total sobre los moles totales, entonces no hace falta que se acuerden de esta expresión o fórmula en particular. Si tienen todos los moles y masa de todos los componentes, sencillamente es calcular esto, ya que se puede ver justamente acá que esta definición es lo que me da esto y a partir de esto que está acá llegamos evidentemente hasta lo mismo, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso con respecto a estas variables. ¿Está bien? Bueno, vamos a plantear entonces rápidamente el siguiente ejemplo que está relacionado con las cantidades que estamos viendo ahora, que son la variable de fracciones masivas y molares. Una mezcla de gases tiene la siguiente composición másica, en este caso 16%, 4%, 17% y 63% para oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno. La pregunta es cuál es la composición molar. Entonces, la pregunta que nos puede surgir ahora mismo es cómo yo podría hallar la composición molar si la composición molar, digamos, que yo tengo es, voy a escribir estos valores X del oxígeno, X del monóxido, X del dióxido y X del N2. Todas estas cantidades, digamos, están en cantidades molares, o sea, son fracciones molares, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a poder calcular cada una de estas cantidades si estas cantidades se evalúan en función a el mol de oxígeno sobre el mol total? Esto es el mol de monóxido sobre N total. Esto es el mol de CO2 sobre N total. Y esto es N del nitrógeno sobre N total. El problema es que yo no sé cuántos moles hay ni de oxígeno, ni de monóxido, ni de dióxido, ni de nitrógeno, y menos evidentemente sé el número de moles totales en este caso, ¿verdad? Entonces, eh, la manera de plantear es la siguiente. Lo que vamos a hacer es tomar algo que se conoce como base de cálculo, ¿sí? La base de cálculo simplemente va a ser una variable, entre comillas, ficticia que si bien yo no desconozco, es una variable que me va a ser útil para sencillamente ir haciendo las conversiones que necesitamos ahora para resolver nuestro problema. Entonces la base de cálculo que estaríamos tomando ahora es la masa total, ¿sí?
Recuerden que estas cantidades, que son la composición, está expresada en función a fracción másica, pero solamente está expresada en porcentaje, ¿verdad? O sea, este 16 es la masa de O2 sobre la masa total por 100, ¿verdad? Sí, entonces lo mismo para el monóxido, dióxido y nitrógeno. Vamos a tomar una base de cálculo ahora mismo como masa total y vamos a asumir que la masa total es un valor cualquiera, digamos 100 kilogramos. ¿Sí? Entonces, teniendo en principio este valor de 100 kilogramos, ya no habría problema para plantear nuestro ejercicio, ¿verdad? Que sería con una masa total, yo ya sé cuánto tengo de oxígeno, monóxido, dióxido y nitrógeno, teniendo cada una de las masas de los componentes, podemos ajustar o calcular el número de moles de cada uno de ellos a partir del peso molecular, que sería calcular el número de moles totales sería simplemente la suma de todo eso, y con eso ya calcularíamos esto, que es lo que vamos a plantear ahora. Bueno, partimos de nuestra base entonces, que era la masa total de 100 kilogramos. Y con estos 100 kilogramos, entonces ya sabemos que la masa de oxígeno va a ser 16 kilogramos. La masa, perdón, esto sería masa. Esto sería la masa del CO2, del monóxido, la masa del dióxido y la masa del nitrógeno serían los que tenemos, digamos, acá. 4,17, 4 kilogramos, 17 kilogramos y 63 kilogramos. Entonces, sencillamente a partir de esto, lo que vamos a obtener ahora son los moles de oxígeno, los moles de monóxido, los moles de dióxido y los moles de nitrógeno. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente con la definición de nuestro peso molecular, que era la masa sobre el número de moles de ese componente, ¿verdad? Entonces, el número de moles de oxígeno sería el peso, la masa de oxígeno sobre el peso molecular de oxígeno. Esto nos daría entonces el número de moles de oxígeno, esto nos daría el número de moles de monóxido, dióxido y de nitrógeno. No hago los cálculos para no perder, digamos, mucho tiempo con respecto a eso, ya que es algo que ustedes pueden hacer sin mayores inconvenientes, ¿verdad? Entonces, si sumamos todo esto, sencillamente me daría el valor de N total, que es la suma de N de oxígeno, N de monóxido, N de dióxido más N de nitrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos el número de moles de cada uno de los componentes y tenemos así también el número de moles totales, cosa que aplicando directamente a nuestra definición de composición o fracción molar ya estaríamos obteniendo cada una de estas fracciones, que es lo que el problema nos está pidiendo. ¿Está bien? Eso evidentemente es para una base supuesta de una masa total de 100 kilogramos. La pregunta que podría surgir es qué pasa si es que a mí se me ocurre en vez de tomar 100, tomar un número diferente, tomar 10, 50, 500, 2, 8, lo que sea, ¿verdad? Vamos a ver que la definición en sí de la fracción o la composición, en este caso molar, no depende exactamente de la base que yo tome en este caso. Es decir, con cualquier base de masa total que yo esté considerando, siempre voy a obtener una misma composición molar asociada a la composición másica. ¿Por qué eso? Porque es sencillamente una composición. Una composición es una relación entre la masa de ese componente con respecto a la masa total. Es decir, si la masa total varía, evidentemente también va a variar la masa de ese componente, ¿verdad? Para una misma fracción másica. Entonces, la relación entre fracción másica y molar va a ser la misma independiente de la masa total que yo tenga inicialmente. Vamos a escribir, por ejemplo, entonces que vamos a tomar de vuelta dos componentes, A y B nomás en este caso, y vamos a definir la fracción de A molar. La fracción de A molar se define como la Na sobre la N total. Esto sería entonces la N de A sobre la N de A más N de B, ¿verdad? Ahora, podemos convertir el número de moles a partir de nuestro peso molecular de vuelta acá como M de A sobre el peso molecular de A
sobre n de A sobre, perdón, la masa de A sobre m de A más la masa de B sobre m de B. Ahora, podemos hacer uso de nuestra definición de la fracción másica, sabiendo que la m de A es la m total por la fracción de A en masa. Entonces, esto podríamos escribir como m total por x de A en masa. Sería m total por x de A sobre m de A, todo esto sobre m total por x de A en masa sobre m de A más m total por x de B sobre m de B. Y si tomamos como factor común la m total, que es lo que estamos justamente suponiendo ahora con la base de 100 kilogramos, vemos que esto se simplifica sin mayores inconvenientes. Es decir, la x de A es sencillamente la x de A sobre la m de A sobre, y acá ya podemos escribir esto como sumatoria de xi en masa sobre mi, en donde si nos fijamos esta expresión donde xi representa fracción másica es la misma que teníamos también acá en este caso, ¿sí? Entonces, la idea sería ver que a partir de esta expresión se puede eventualmente calcular también nuestro peso molecular promedio. Bueno, entonces vamos a partir de lo que teníamos acá, vamos a reescribir o reordenar en todo caso, y vamos a llevar esto al lado, en este caso, por ejemplo, acá arriba. Bueno, voy a escribir de vuelta esto sería sumatoria de xi sobre mi. Esto sería igual entonces a x de A sobre el peso molecular de A sobre la x de A en unidades, en este caso, molares, ¿verdad? La x de A que tenemos en masa podemos expresar entonces de la siguiente manera. X de A en masa es esto, es la masa de A sobre la masa total. Entonces la masa de A sobre la masa total por m de A, esto dividido la x de A en unidades molares, que si hacemos lo mismo, tomamos n de A, es n total por la x de A molar, tendríamos lo siguiente, tendríamos n de A sobre n total. Ahora vamos a escribir de vuelta m de A sobre m total por m de A. Y m de A, a partir de nuestro peso molecular, podemos escribir como masa de A sobre m de A. Y esto sería 1 sobre n total, ¿verdad? Y creo que acá podemos simplificar entonces esto. Podemos simplificar esto. Y esto me da como resultado entonces n total sobre m total, que es básicamente lo inverso, ¿verdad? Ya que en la expresión anterior y n total es el número de moles totales, esto es el número de masa en este caso total, es decir, 1 sobre el peso molecular es igual entonces a esta sumatoria de xi sobre mi, que es básicamente lo que teníamos también acá, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, aparte de plantear y ver que en este caso, para este ejemplo en particular, no se necesita
del conocimiento exacto de la masa total de nuestro sistema, demostramos también que nuestra segunda manera de poder calcular, en este caso nuestro peso molecular promedio, se puede obtener a partir de la definición que vimos acá. ¿Está bien? Bueno, tengan en cuenta que de igual manera hasta ahora todo lo que estamos viendo es sencillamente, repito de vuelta, son simples conversiones en este caso de unidades de medida de variables datos, y la única manera de ir teniendo, digamos, cierta práctica para poder ir haciendo todo esto es practicando, ¿verdad? Entonces, yo sé que de repente seguro que es fácil, es sencillo, pero conviene tener siempre una cierta practicidad o destreza en este caso para no perder tiempo con este tipo de cosas más adelante cuando lo importante en realidad sea resolver los balances, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, para ir finalizando entonces, otra forma de poder expresar relaciones o no fracciones, pero en este caso relaciones entre masa y volumen de un componente con un componente total o la solución, es en este caso la concentración másica y la concentración molar o la molaridad. La concentración másica es lo que podríamos definir como en este caso similar a la densidad. La densidad sabemos que para un componente puro es la masa de ese componente con relación al volumen de ese componente, pero sigue siendo masa con relación a un volumen, ¿verdad? La concentración másica, por ejemplo, podríamos expresar como la masa de un componente con respecto al volumen, en este caso, de una solución. ¿Sí? Pero fíjense que la unidad de medida es la misma en ese caso, es en el sentido de tenemos masa sobre volumen, solamente que acá es masa del componente puro sobre volumen del componente puro, masa del componente puro, volumen de la solución. ¿Está bien? Bueno, la concentración o molaridad, que está dada en este caso por moles de esa sustancia que estamos evaluando con respecto al volumen de la solución también, y partes por millón y partes por billón, que son también unidades o fracciones en este caso, que se utilizan para representar cantidades de sustancia, digamos, en concentraciones o en cantidades pequeñas, ¿verdad? Vamos a plantear entonces el siguiente ejemplo, que dice una solución acuosa de 0,5 molar de ácido sulfúrico fluye hacia una unidad de proceso a una velocidad de 1,25 metros cúbicos por minuto. La gravedad específica de la solución es de 1,03 y la pregunta dice, calcule la concentración másica del ácido sulfúrico en kilogramos por metro cúbico, entendiéndose que en este caso, vamos a aclarar, esto sería kilogramos de ácido sulfúrico por metros cúbicos de solución, ¿verdad? Porque si yo hablo de kilogramos de ácido sulfúrico por metros cúbicos de ácido sulfúrico, no estaría hablando de concentración, sino sería la densidad del ácido sulfúrico puro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos pide en esta primera parte. B, la velocidad de flujo másico del ácido sulfúrico, que sería, por ejemplo, en este caso, kilogramos de ácido sulfúrico por segundo o por minuto, o por, en este caso, si tenemos minuto ahí, podemos dejar con minuto, que es la variable que nos da el problema, o la unidad que ustedes prefieran. Y por último, la fracción másica del ácido sulfúrico. La fracción másica del ácido sulfúrico es la masa, en este caso, por ejemplo, kilogramos de ácido sulfúrico por kilogramos de solución, ¿verdad? Esto es lo que nos pide calcular entonces el problema. Ahora, vamos a plantear entonces cada uno de los ítems. El ítem A, bueno, vamos a escribir en este espacio que tenemos acá, después voy a ir borrando. El ítem A pide la concentración másica, que es kilogramos de ácido sulfúrico por metro cúbico de solución. Vamos a llamarle a esto concentración del ácido sulfúrico. ¿Y cómo podemos hallar eso? Y vamos a partir de lo que sería nuestra concentración, que está en este caso en unidades molares, y lo que queremos es una concentración másica, ¿verdad? Entonces 0,5 molar sería 0,5 moles de ácido sulfúrico por, en este caso, litro de solución.
y esto sería sencillamente utilizar nuestro peso molecular para decir que un mol, en este caso de ácido sulfúrico, tiene 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, esto estaría simplificando con esto y ya tenemos en este caso, bueno, independientemente de cómo evalúe esto, ¿verdad? Esto sería 49 ahora mismo, 49 gramos por litro, y creo que es lo mismo que kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Gramos de ácido sulfúrico por litro de solución. Si quieren convertir a la unidad de medida que ustedes quieran, sencillamente ya quedaría cambiar la unidad de gramos a kilogramos, a miligramos, de litro a mililitro, metro cúbico, lo que sea. Por el momento creo que esto es solamente lo que nos pide la parte A. La parte B nos pide la velocidad de flujo másico del ácido sulfúrico, que debería ser kilogramos de ácido sulfúrico por minuto. Entonces vamos a llamarle a esto flujo másico de ácido sulfúrico, que debería estar en unidades de kilogramos de ácido sulfúrico por minuto. Y esto podríamos calcular a partir de nuestro flujo que tenemos como dato, que es el de 1,25 metros cúbicos por minuto. 1,25 metros cúbicos, esto es metros cúbicos de solución por minuto, y en este caso podemos utilizar nuestro resultado que tenemos acá arriba, que era 49 gramos de ácido sulfúrico por litro de solución. Evidentemente, para que yo pueda simplificar esto, tengo que pasar litro a metros cúbicos o metros cúbicos a litro, ¿verdad? Pero en este caso ya tendríamos las unidades que querríamos si es que 1000 litros de solución es un metro cúbico de solución. Entonces, sencillamente metros cúbicos de solución con metros cúbicos de solución, litro de solución con litro de solución, y esto ya me va a dar en las unidades de gramos en este caso por minuto, que es lo que nos pide básicamente el problema. Así también, como calculamos el flujo másico de ácido sulfúrico, podemos calcular el flujo másico de solución, ¿verdad? Para simplemente ver que también podemos hallar eso. El flujo másico de solución podríamos calcular sencillamente a partir de nuestra gravedad específica que nos da el problema. El problema nos da esta gravedad específica, que es 1,03, es de la solución. Eso quiere decir que si convertimos esto a densidad, la densidad sería la densidad de la solución. Sería 1030, si es que estamos utilizando la densidad del agua como referencia para hallar esto. 1030 kilogramos de solución por metro cúbico de solución. ¿Está bien? Entonces, de vuelta con nuestro flujo de 1,25 metros cúbicos de solución por minuto, nuestra gravedad específica o nuestra densidad, que en este caso hallamos, dice que en un metro cúbico de solución hay 1030 kilogramos de solución. Entonces, en un metro cúbico de solución hay 1030 kilogramos de solución. Entonces, esto podemos simplificar con esto, y esto me va a dar en unidades de kilogramos de solución por minuto, que es similar a esto, ¿verdad? Tenemos flujo másico de ácido sulfúrico puro, flujo másico de la solución por minuto. Y con esto pasamos a la última parte, que me pide determinar la fracción másica del ácido sulfúrico. La fracción másica del ácido sulfúrico, como vemos acá, sencillamente es kilogramos de ácido sulfúrico por kilogramos de solución. Entonces podemos calcular a partir de lo que ya tenemos hecho acá. Nuestra X
del ácido sulfúrico, aclarando que es en masa, va a ser sencillamente la masa de ácido sulfúrico sobre la masa total, o en este caso la masa de la solución. Solamente que en este caso no tengo la masa de ácido sulfúrico ni tengo la masa de la solución. Lo que sí tengo son los flujos, pero si consideramos los flujos, el flujo másico de ácido sulfúrico y el de la solución, tendríamos lo siguiente. Voy a escribir acá arriba. Esto sería entonces gramos de ácido sulfúrico por minuto sobre gramos, por ejemplo, de solución por minuto. Evidentemente esto se simplifica con esto y esto me queda gramos de ácido sulfúrico por gramos de solución. Entonces, esto es nuestra fracción másica, en este caso de ácido sulfúrico que nos da el problema, que calculamos para el problema. ¿Está bien? Tengan en cuenta que la manera de calcular cada una de estas cosas puede ser diferente y pueden llegar, supongo, por distintos caminos utilizando distintas variables eh, como en este caso planteamos ahora. O sea que lo que les digo es que no es la única manera de poder plantear y resolver esto. Hay diversas otras formas, siempre y cuando el planteamiento esté correcto y lleguen a la solución, no va a haber ningún tipo de inconveniente con la respuesta, ¿verdad? Si llegan a una respuesta que es la respuesta correcta por algún medio que no es el correcto, eso sí sería, digamos, algo que evidentemente tampoco va a estar correcto, ¿verdad? No solamente importa la respuesta final ni el valor numérico de la solución, sino que importa el procedimiento por el cual siempre se llega a eso, ¿verdad? Bueno, entonces creo que con eso terminamos este problema. Vamos a finalizar con esta última parte, que es la parte de concentración relacionada a partes por millón y por billón. En cuanto a la utilización de estas unidades, normalmente están aplicadas para líquidos en base másica y para gases en base molar, y se utilizan normalmente para expresar cantidades muy pequeñas de una sustancia en un gran contenido líquido o un gran contenido, en este caso, gaseoso, ¿verdad? En cuanto a líquido, podemos ver que me he referido, por ejemplo, a pequeñas cantidades de algún contaminante en algún río, en algún lago, ya que es la cantidad de una sustancia en pequeñas cantidades con relación a una cantidad grande, en este caso de solución, digamos, o masa de ese todo, o con gases con una sustancia de algún contaminante que está presente en el aire, ¿verdad? Ya que la sustancia de ese contaminante va a estar en pequeñas cantidades con relación al todo que sería el aire, en este caso, que tenemos disponible, ¿verdad? Normalmente se le conoce como parte por millón ppm y parte por billón ppb. La definición es diferente dependiendo de si aplicamos la definición americana o inglesa. La que normalmente utilizamos es la definición americana, que sería esta, ¿sí? Y tengan en cuenta que es sencillamente también una fracción en este caso. Sería simplemente la cantidad de masa del componente por un millón, o un millón en este caso de masa del todo, digamos, o del total, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo expresemos o cómo querramos utilizar, si utilizamos base másica o base molar, la X que está acá simplemente va a ser fracción másica o fracción molar. Entonces, la fracción másica sería sencillamente los ppm por 10 a la menos 6, y la fracción másica o molar sería los ppb, en este caso, por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Para finalizar, entonces, la última autoevaluación dice lo siguiente: se reporta que un líquido constituido por agua, casi en su totalidad, contiene 125 ppb de fenol, base en masa. Y las siguientes preguntas son: ¿cuál es la fracción másica de fenol en el líquido? ¿Cuántos miligramos de fenol contiene un kilogramo de líquido? Que sería en este caso la fracción. O sea, la primera pregunta es la fracción másica, la segunda es la miligramo de fenol, un kilogramo de líquido. En este caso sería como una relación entre los dos componentes puros, digamos, fenol en el líquido. ¿Y cuál es la concentración aproximada de fenol en el líquido en gramos por litro? Que es también lo que ya vimos previamente con respecto a concentración. Entonces, para no alargar más el contenido, digamos, de esta clase o de este video, esta pequeña autoevaluación quedaría, digamos, como para que ustedes puedan plantear
y resolver estos tres ítems. Tengan en cuenta que todo esto tiene respuesta, digamos, para que puedan verificar en el libro. Y cualquier duda o cualquier pregunta que puedan llegar a tener con respecto a este ejercicio en particular o con respecto a lo que vimos previamente, no duden en comentarnos para que podamos ayudarles con tiempo. De mi parte, esto dejo hasta acá. Continuaríamos en la siguiente clase y esto estarían terminando ya eh, con el siguiente profesor que termine, digamos, este contenido o esta unidad. ¿Está?